Equilibrio de sistemas estructurales. En esta presentación vamos a ver, como bien dice el título, el equilibrio de todos sistemas estructurales en el plano. Vamos a definir el concepto de chapa, vínculos, vinculación, cálculo de reacciones de sistemas de una chapa en el plano, cálculo de reacciones de sistemas de cadenas de n chapas y cálculo de reacciones en sistemas de cadenas cerradas. Vamos a definir a la chapa como la unidad componente de una estructura plana. Esa unidad componente o chapa en el plano tiene 3 grados de libertad. Puede tener desplazamientos horizontales, verticales y giros. Lo primero que vamos a realizar para el cálculo estructural es su análisis cinemático, es decir, verificar que el sistema sea unisostático. Como dijimos en la filmina anterior, toda estructura formada por una chapa tiene 3 grados de libertad. Con lo cual, para restringir el movimiento en el plano, tendremos que vincularlas a un sistema externo con vínculos externos. Si tiene 3 grados de libertad, necesitaremos 3 vínculos externos. Le vamos a disponer a esta estructura 3 vínculos externos y luego vamos a verificar si tiene vinculación aparente, o sea, si es un sistema móvil, no isostático. Le aplicamos una fuerza, en este caso una fuerza horizontal, y vemos que este sistema se mueve, se desplaza, como una patineta. Le tendremos que realizar alguna corrección a esta estructura en cuanto a la vinculación externa para resolver la condición de vínculo. Volvemos a disponerle 3 vínculos, pero ahora noten que el tercer vínculo está levemente inclinado. Ahora, al aplicarle una fuerza, esta estructura se encuentra en equilibrio estático. La condición de vínculos o de equilibrio de la estructura va a ser presentada en otra clase. Luego de habernos asegurado la condición de vínculo y que la estructura es unisostático, que no es móvil, por más de que tenga la cantidad de vínculos necesarios para que no tenga movimiento o no se desplace en el plano, realizaremos las reacciones de vínculos. Lo primero que vamos a hacer es realizar el modelo de barra de la estructura. Luego evidenciaremos las fuerzas externas sobre la estructura. Haremos el análisis de los apoyos que le hemos establecido o que tenga la estructura, el diagrama de cuerpo libre y, mediante la condición de equilibrios, el cálculo de reacciones. Vamos a definir vínculos, y los vínculos o apoyos es toda condición geométrica que limite la posibilidad de movimiento de un cuerpo. Si un vínculo previene la traslación de un cuerpo en una dirección, entonces desarrollará una fuerza reactiva en correspondencia con el movimiento que ese vínculo restringe. En esta filmina vemos ejemplos de vínculos planos y los vínculos que tenemos ejemplificados son 3, el vínculo de primera especie, de segunda especie y de tercera especie. Como bien indica su nombre, si es el de primera especie, restringe un grado de libertad. Podemos notar en el primero superior izquierdo que es un vínculo simple que restringe un grado de libertad. En este caso restringe los desplazamientos verticales, de modo que este vínculo va a generar reacciones verticales como consecuencia del movimiento que restringe. El segundo vínculo, el de la parte superior derecha, es un vínculo doble o de segunda especie que restringe 2 desplazamientos, el vertical y el horizontal en este caso. De modo que, correspondiente con cada restricción, se van a generar 2 fuerzas reactivas, en este caso una vertical y una horizontal. En el caso del tercer vínculo, el inferior, el que dice empotramiento, restringe 3 grados de libertad.
restringe los desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales y giros. Como podemos ver, genera, correspondiente a esas restricciones, dos fuerzas y un momento. En este caso vamos a ver una estructura formada por una chapa. Este tipo de estructura es muy característica de un tipo de estructura de un puente, donde tenemos una viga y dos apoyos laterales o estribos. Ahí tenemos sombreada la chapa, porque esta estructura la pensamos en el plano, y esa chapa está, como bien dijimos, en el plano y tiene 3 grados de libertad. Desplazamientos horizontales, verticales y giros. Lo que tendremos que hacer es ponerle vínculos externos para restringir los grados de libertad de esa estructura. A la izquierda le hemos puesto un vínculo de primera especie donde restringimos los desplazamientos verticales, y a la derecha un vínculo doble donde restringimos los desplazamientos horizontales. Luego que tenemos esa estructura definida o simbolizada con una chapa, vamos a realizar el modelo de barra de esa estructura. Vamos a definir a la barra como una unidad mínima donde una de las direcciones predomina frente a las otras dos, que generalmente pasa por el baricentro de la estructura, y luego vamos a disponerle los vínculos que ya vimos recién. El primero uno simple y el de la derecha uno doble. Luego que tenemos la estructura definida y el modelo de barras, la condición de apoyo, vamos a ver las fuerzas externas activas que tiene la estructura. En este caso, esta estructura recibe como fuerza externa una fuerza P con una inclinación aproximadamente a 45 grados en la parte central de la barra. Lo que nos toca calcular son las reacciones que genera esa fuerza activa externa en correspondencia con los vínculos externos que hemos dispuesto. Tenemos el vínculo simple, que va a generar, como dijimos, una reacción vertical, porque dicho vínculo restringe los desplazamientos verticales. Y por la derecha un vínculo doble que va a generar dos reacciones, una horizontal y una vertical, dado que ese vínculo restringe los desplazamientos horizontales y verticales. Esa estructura tiene una dimensión o una luz entre apoyos L. Y ahora hemos armado un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Para resolver esa estructura o garantizar la condición de equilibrio de todo sistema de fuerzas no concurrente del plano, aplicaremos la condición de equilibrio que conocemos. La condición de equilibrio es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en cualquier punto del plano igual a 0. Considerando que tenemos tres incógnitas o tres reacciones a resolver, RA, RBH y RBB, con la condición de equilibrio, que tenemos tres ecuaciones, podemos resolver nuestras tres incógnitas. Vamos a realizar el cálculo de reacción de vínculo. Ahora podemos ver que esa fuerza P externa que solicita la estructura la descomponemos según dos direcciones, una vertical y una horizontal, y tenemos un sistema de fuerzas equivalentes al anterior. Por supuesto que para calcular las reacciones vamos a considerar solamente las componentes de la fuerza P, o sea, la Px y la Pi. Entonces vemos que tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones donde podemos resolver las reacciones.